Bueno, traje, vamos a decir, información, pero vamos a ponerlo en potencial para ser respetuosos de lo que pueda no ocurrir, porque está en desarrollo. El 11 de marzo va a haber un plenario del Frente de Todos en Avellaneda. Sí. Hay mucha expectativa, ahí están, lo convocan todas las organizaciones del kirchnerismo, desde la Cámpora a la CTA, el espacio del Cuervo Larroque, La Patria es el Otro, donde se reúnen otros espacios. A mí no me lo anunciaron como un plenario del Frente de Todos, que por definición llega a todos los sectores del kirchnerismo. Me dicen sería la salida al público del grupo Ensenada. Por este sector que se viene juntando a cenar casi siempre. Recibido por Mario Seco, digo casi siempre porque ha tenido otras reuniones, alguna en Avellaneda y en algún otro partido, pero casi siempre en Ensenada, que es el kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires, básicamente, en el sentido más amplio posible. De hecho, va a haber una reunión esta semana en Ensenada para terminar de afinar este encuentro del 11 de marzo. ¿Estará o no Cristina? Es la incógnita. Se define el 2 de marzo, tanto el line-up, o sea, los oradores, los invitados. Le restaría mucha fuerza si no está Cristina. Caída la circunstancia del 24, que se imaginaba como un gran acto. ¿Se cambió por lo que dijo Carlotto? Y en buena medida Estela hizo pública una inquietud que tenían los organismos respecto al 24. Entiendo, lo dijo la propia Estela, que hubo una conversación con Cristina previa a esa declaración pública de Estela. Okay. Estela tiene muchos años como declarante, además de la vida pública, y no dice nada por azar, como ocurre con los dirigentes y las dirigentes de ese volumen, ¿no? Sí. Entonces, cuando Estela planteó que no le parecía conveniente partidizar el 24, entiendo que era porque no había quedado muy satisfecha con la respuesta que había tenido, no necesariamente de Cristina, sino de algunos otros dirigentes del kirchnerismo que no le aseguraban que no se iba a partidizar. Entonces salió a públicamente, como se dice habitualmente, sanear la discusión. Entonces el acto del 11 se transforma en un acto, digamos, muy importante, por esto que decía Nico. Que es 2 días después de la lectura de los fundamentos, el 9 es la lectura de los fundamentos del tribunal que la condenó a Cristina. Exactamente. Y al mismo tiempo es el aniversario de Cámpora, ¿no? O sea, tiene una coloratura muy particular. Los escuchaba esta mañana hablando. Yo también el fin de semana me dediqué a leer el libro que te recomiendan todos. El libro de es como que cada temporada tiene su bestseller político, ¿no? Pues el año pasado estábamos todos leyendo la temporada en el Quinto Piso, el diario de la temporada del Quinto Piso. Ahora estamos todos leyendo Al Medina. La temporada del Quinto Piso. A mí la parte esa en donde Perón se emociona y se levanta y lo abraza, yo me puse a llorar. Se lo quería leer a no y lloraba yo, ¿viste? No, está extraordinariamente escrito, está escrito como un thriller de ficción por momentos. Pero es cierto que después es una especie de elige tu propia aventura para seguir en la literatura, porque hay fragmentos de ese libro que sirve a distintos fines. Claro. Pero a mí, yo lo estoy leyendo después de que muchos me hablaron del tema y cada uno había leído un libro distinto. Claro, hay fragmentos que se ven distintos. El que quiere leer el libro como una explicación de por qué Cristina no debiera ser candidata, encuentra una explicación humana que explica esas circunstancias. Y quien, los escuchaba hablando a vos y a Roberto sobre el mismo punto, quien quiere interpretar lo contrario, que el libro marca la división entre el estadista y el humano, y entonces el estadista se sobrepone a lo humano y termina haciéndose cargo de la historia, también lo lee con ese tono. Bueno, es el libro del momento, yo creo que también por la incertidumbre que genera una eventual candidatura de Cristina y la falta de representación, que es algo que hemos hablado muchas veces, por lo menos con nitidez. ¿Qué se puede esperar del 11 de marzo? El viernes yo lo había anticipado acá en el programa, en verdad estuve en un quincho político, variopinto, donde había dirigentes de distintas vertientes. Mucha expectativa respecto al documento del 11, más que a la presencia de Cristina, que de por sí todavía está en situación de condicionalidad. Porque el documento, de algún modo, puede ser la plataforma de este espacio, que como están las cosas disputaría una paso, ¿no? Este espacio que sería el kirchnerismo, reunido
quizá en un nuevo nombre, como fue en su momento Unidos y Organizados, Unidad Ciudadana, quizá en un nuevo nombre que se conozca no el 11, pero poquito después, quizá el documento dé alguna pista de la identidad que tendría ese espacio y a quiénes reuniría y quiénes podrían ser los candidatos. Bueno, Grabois se propone, pero condicional a que no vaya Guado o a que no vaya Cristina. Hoy pareciera ser que Guado también. Grabois lo que decía es, no puede ser que el candidato de Cristina sea Massa, que vaya Guado a una PASO con Massa, y si no va Guado voy yo, claro, como una forma de que Cristina ponga a alguien, no a él necesariamente. Sí. Bueno, si el documento es la plataforma, retomando lo que hablaban hoy en el pase de la mañana, que faltan ideas o falta una idea nítida de proyecto de país, de propuesta electoral, hay cosas de ese documento que van a orbitar sobre el presente, no sobre el futuro. Cosas que habría que hacer ahora. Medio empezar a también marcar alguna disidencia con las políticas en curso. O, si no disidencia, por lo menos, bueno, consejos, recomendaciones para el presente, llamémoslo así. Ahora, ¿para Alberto o para Massa? Bueno, para los dos, porque se va a volver, y este es el dato que a mí me parece más interesante, y para sacarle punta a Roberto y Nico, se va a volver sobre la idea de un shock distributivo. Ante un shock económico propuesto por la derecha, que va a presentar también el 15, esto es muy importante, el 15 la derecha va a presentar, o sea, todos Juntos por el Cambio, todos los espacios de Juntos por el Cambio van a presentar un documento económico. ¿El mismo día que se lanzó Morales? Porque el 15 Morales tiene reservado un teatro de la ciudad de Buenos Aires. Es buen dato esa coincidencia. Está previsto que el 15 los 4 jefes de los partidos políticos presenten las ideas políticas de Juntos por el Cambio. Mira. Y va a ser un shock. Incluido Pichetto cuando decís los partidos políticos. Sí. Uno es Pichetto. Uno es Pichetto, el otro es Maxi Ferraro, si no me equivoco, Patricia Bullrich y Morales como presidente de la Unión Radical. Ellos con los equipos económicos van a presentar las ideas económicas de Juntos por el Cambio, marcando que no se va a romper como venimos especulando, ¿no? Que la idea de que Juntos por el Cambio se va a romper, puede haber una decisión del radicalismo. Además, ellos todos coinciden en un plan económico, cosa que no sucede en el Frente de Todos. Bueno, y eso se va a presentar nítidamente. Vos, a ver, la gente como no la escucha a Cristina, como no habla con Cristina, no sabe si lo dice Cristina o no. Pero Cristina dice el candidato ideal es Massa. Alberto dice si Massa baja la inflación, es Massa. Massa no lo dice, pero sabemos que quiere ser candidato. Los gobernadores quieren que sea Massa, los intendentes quieren que sea Massa. No sé si va a hacerlo, pero hoy, yo hablo con todos, quieren que sea eso. Ahora, lo que hizo Massa desde julio hasta ahora, ¿es representativo de un proyecto del justicialismo? O sea, el Soja 1 y Soja 2, la ayuda a las petroleras, la ayuda a las automotrices y el ajuste social y qué sé yo, ¿es representativo? Y es más representativo de la lógica del derrame que de la lógica distributiva, ¿no? ¿Entendés? Yo no digo que Massa, si es presidente, fuera a hacer eso. Yo lo que digo es que sos lo que hacés, sos lo que decís, qué sé yo, ¿entendés? Es muy difícil prometer algo muy distinto a lo que estás haciendo en este momento. Por eso entonces, yo veo una contradicción, porque guarda, también aclaro que todo lo que hace Massa lo hace con el acuerdo de Alberto y Cristina. No es que se corta solo y Cristina se está mordiendo los labios en la oficina. No. No es así. Entonces yo digo, ¿cuál es el proyecto del Frente de Todos? Bueno, hay un indicio, por lo menos de un sector del Frente, que va a plantear el 11 de marzo en un documento algunas ideas. Vuelvo sobre esto que entiendo que se va a plantear ahí, un shock distributivo. Para el presente, no para el futuro. ¿Cómo sería, cómo se estructuraría? Bueno, ahí... Vos pensás, disculpá, vos pensás que hoy el gobierno propone paritarias al 60%. Ya hay gremios que están cerrando 30% por un semestre. Claro. O sea, está proponiendo paritarias a la baja el gobierno. Sí. Y vos me decís que van a hablar de un shock distributivo. Sí. El gobierno está en el Frente de Todos, ¿no? El gobierno está en el Frente de Todos. No son distintos, los que van a estar ahí son del Frente de Todos. Y si querés buscarle el pelo al huevo, uno de los gremios que firmó por el 60 es el gremio docente. Okay. Que va a estar en
en esta cumbre de Avellaneda. Los bancarios tampoco firmaron muchísimo más. El tema es que están discutiendo otras cláusulas, otras medidas que les permitan engordar sus salarios. Bolsillo, claro. Mejorar el salario de bolsillo sin irse de la pauta. Claro, tratar de respetar el pedido de no alimentar la nominalidad. Pero para eso hay que ponerse creativo y hay que tener un Estado que también, que cuando vas a pedir esas otras cosas, te banque. Yo creo que ningún gremio de los que hoy orbitan en el frente de todos, en el kirchnerismo, por ejemplo, la corriente sindical, particularmente, va a presentarse en esta etapa públicamente rompiendo con los parámetros de contención de la inflación por el lado de los salarios. Que ya sabemos que no funciona así, que los salarios no son los que impulsan la inflación, pero hay una decisión política de mantener esos márgenes. Salarios, además, históricamente bajos. Y están 20 puntos por abajo del 2015. Claro. 23, el 24. De la mano de obra en la Argentina es de los más bajos de toda América Latina. Sí. Y América Latina tiene mano de obra barata ya de por sí, estructuralmente hablando. Ahora, ¿cómo sería entonces, yo que te digo, buena pregunta, si no incluye, por ejemplo, una actualización salarial, un salariazo? Vuelve la idea de la asignación, no la asignación universal, pues ya existe, sino un salario básico universal, una renta básica. Vuelve esa idea. Hay un proyecto que mantiene estado parlamentario, que lo impulsa la gente de la UTEP, pero que tiene otras firmas. Se presentaron los números y aparentemente en el marco de las restricciones fiscales que tiene este año, tuteladas por el Fondo Monetario, se podría hacer, pero habría que tocar otros números. Claro, y ahí el problema, por eso tomo lo que vos decís, Roberto, de qué es lo que está haciendo Massa. Cuando uno ve los números de ejecución de enero, ve que hay una expansión del gasto de 3 puntos y pico, más o menos, respecto a los ingresos, porque cayeron los ingresos. Pero cuando ves para dónde se expandió el gasto, hay algunas señales que indican que no iría por la dirección de la distribución a los bolsillos o a los sectores populares. Pago de deuda. Universidades perdió mucha plata, por ejemplo, que ahí hay una medida distributiva muy importante. Es decir que el ejecutado de enero, donde vos tenés un número para mostrar que se expandió un poquito el gasto y mejoró el consumo. Fíjate cómo estos dos datos se dieron en simultáneo. Se expandió un poquito el gasto y mejoró el consumo. Creo que mejoró el consumo después, por primera vez después de 6 meses, que no ocurría. Que venía para abajo. Me parece más tiempo. ¿Más tiempo? Sí. Bueno, yo lo vi por ahí, pero puede ser más tiempo. Lo cierto es que esa relación es la que va a machacar la relación gasto público, consumo, como un matrimonio virtuoso, es el que se va a machacar el 11. Es decir, se gana la elección con una mejor sensación de bolsillo. Y sí, sin duda. Y aparte está verificado, ¿eh? Vos ves las series históricas de cómo salieron las elecciones. Lo que yo digo, ¿eso es un plan de gobierno o es algo para confrontar con el Ejecutivo y que el Ejecutivo le diga que no? Un poco y un poco. Me parece a mí, estoy interpretando, me parece que un poco y un poco. Es un espacio político que se propone como... Porque yo propongo, para competir con Juntos por el Cambio, llenarle de proyectos a favor del campo popular para que ellos digan que no. Sí. Y ahí me da la impresión de que lo que se está haciendo es, en vez de competir con Juntos por el Cambio, hacerlo pero internamente. Y bueno, es que no queda otra. Si vos querés plantear una perspectiva de futuro, tenés que desacoplarlo del presente, porque si vas a votar solo presente, el presente... Yo creo lo siguiente, mirá, yo creo que si en vez de estar Grabois insultando, se sientan Cristina y Alberto, lo solucionan toda esta interna y qué sé yo. Yo no creo que están tan lejos de un acuerdo. Ahora, arreglarlo peleando, llevar la patada en el culo, me parece que se va a quedar ahí y no se va a mover de su posición. No, estoy de acuerdo con eso respecto a las candidaturas, pero yendo al fondo de la cuestión, que es lo que vos planteabas, que es... Guarda, ojalá sea un proyecto, ojalá sea un proyecto, porque yo estoy pidiendo, bueno, algo que nos represente. Sí, y en principio el kirchnerismo se representa con una mejor calidad de vida por el lado del Sin duda, o sea, son promesas creíbles cuando lo dice el kirchnerismo. Claro, entonces yo creo que va a ir por ahí un poco y un poco, medio marcada de cancha, medio plataforma.
Se van a presentar algunas propuestas para avanzar en este sentido, cómo mejorar el bolsillo, sobre todo de las mayorías populares. Una de las ideas es la de la renta universal, para subir un poquito el piso de ingresos, pero me da la sensación, como vos decís, que eso no va a resolver la discusión, que hoy es la discusión de fondo, aunque no debería, que es la discusión de los nombres, de el quién, ¿no? Nosotros estamos planteando el qué cosa se va a proponer. Y hoy lo que concita mayor atención en la discusión del Frente de Todos es el quién. Sí. Porque el quién está muy asociado a la ejecutividad de eso. Yo propongo empezar a hablar del qué. Claro, sí, estoy de acuerdo. Del qué, porque cuando me muestran lo variopinto de la selección, yo digo, bueno, pero esto no es lo mismo. No es lo mismo Mansur que Coque Capitanich. No es lo mismo Massa que Guado. No es lo mismo. No. Incluso el grado de ejecutividad de eso que se propone es distinto. Claro. O sea, ¿qué capacidad tiene un dirigente de tal o cual característica para llevar adelante un programa que puede ser muy ambicioso, pero tenés que tener músculo, no solamente desde el punto de vista de tener bien atada la interna para que te acompañe, sino también para ser pragmático y negociar con los actores de poder, claro. Porque los actores de poder ya tienen también su propio proyecto. Que no es único, porque ahí tenés las diferencias también entre lo que quiere, por ejemplo, un Galperín y un Techín, que no es lo mismo. Pero ese bloque de poder, que es diverso y que está enfrentado en muchos casos, también tiene sus propuestas, tiene sus candidatos, está en su propia interna, pero ahí eso ya está jugando. Ahora vas a tener que articular con ese bloque de poder si le ganás a ese bloque de poder, como pasó en el 2019. O sea, en el 2019 se le ganó a ese bloque de poder. Pero después, yo creo que una idea equivocada de que concederle al bloque de poder iba a irradiar mejoras para las mayorías, eso no pasó porque no se verifica. Ya sabemos que la teoría del derrame son los padres. No se verifica. Sí. Entonces se buscó por ese lado y por ese lado no caminó. Y es un poco la política que hoy se tiene. Último dato, si quieren lo desarrollamos mañana. El Fondo Monetario le dio al gobierno un alivio al aceptar aliviar las metas de reserva de dólares. Ojo, porque hoy me lo marcaba un economista que negoció con el fondo en otros años. Ojo, porque el remedio, si no se aclara la letra chica, puede ser peor que la enfermedad. Y me aclaraba lo siguiente: el fondo acepta revisar las metas de reservas, pero sin fijar un número. Porque hasta ahora vos tenías un número anual y después podías revisar los trimestres. Tenías que llegar a su objetivo, sí, pero no necesariamente en una secuencia. Ahora, cada trimestre entra en revisión la meta en función de una ecuación que tiene componentes. O sea que pierde elasticidad el acuerdo entonces. O se vuelve demasiado elástico y entonces gana discrecionalidad el fondo para establecer los parámetros. Entonces me decía, es muy importante que la letra chica, que se va a anunciar, se supone que la semana que viene, la letra chica de ese acuerdo, del nuevo acuerdo de reserva de dólares, no quede muy discrecional el fondo estableciendo trimestre a trimestre los parámetros, claro, a cumplir. Porque entonces tenés cada 3 meses ya no una revisión de las 3 variables. ¿No da la impresión de que el fondo quiera voltear no voltearlo? Pero lo que me decía esta persona es: este fin de semana se valorizó mucho se revalorizó mucho Néstor, fue el cumpleaños, hubo, ¿no? El videoclub salió completo, toda la gente empezó a mandar videos. No hay ningún video de Néstor donde valorice al fondo como un buen tutor. No, claro. ¿Y por qué? ¿Y por qué dio un paso aparte para sacarse esa tutoría de encima? Y porque esa tutoría no es en beneficio de los países subdesarrollados, en general es en beneficio de los países desarrollados. Para eso está, para eso se creó el fondo. Claro. Entonces, ojo, que puede ser que no te mate, pero que no te permite sacar la cabeza del agua. Igual yo te digo una cosa, en los demás temas vos podés conversar. El tema de las reservas no es que Argentina necesita fortalecer las reservas porque lo pide el fondo, necesita fortalecer las reservas para poder importar y no ahorcar el proceso productivo. Necesitas dólares, sí o sí. Sí, exactamente. No es que porque lo pide el fondo. Bueno, de hecho hoy tenés un gran problema con la restricción de las importaciones, que es el ancla que tiene hoy. Y bueno, y por eso no podemos crecer además. Bueno, claro. ¿Qué pasa si el fondo te mantiene en ese estado? En un año electoral,
donde aparte tenés dificultades para distribuir porque tenés que cumplir con las metas fiscales. Yo creo que sí o sí en cualquiera de los dos escenarios Massa tiene que conseguir dólares extra porque faltan 10.000 millones de dólares más o del menos agro este año. Sí. Ganaste 2 con el gasoducto, si llega a tiempo el gasoducto, estás menos 8. Sí. Menos 8 son muchas importaciones menos. 10% de las importaciones. Bueno, por eso, necesitas los dólares, necesitas cuidar los que tenés, que es lo que te permitiría el fondo, digamos, lo que tenés no destinarlo a eso. No, un detalle que no va a solucionar para nada el problema de fondo, pero sí da cuenta de las cosas que se podrían haber hecho y no se hicieron, y de las falencias que tuvo. Estaba viendo unos números, en enero la cantidad de dólares que ingresaron al sistema por las tarjetas de crédito de los turistas que vienen acá y ahora si pagan con tarjeta les reconocen un mejor valor que el Blue. Fue un 75% más que en diciembre y fue algo así como en total del mes unos 150 millones de dólares. Digo, no te van a cambiar la ecuación. No, pero en el año son 1.800 millones de dólares. Y hace 3 años que, bueno, durante la pandemia no, pero después de la pandemia se empezó a recuperar el turismo y recién ahora se le dio esta solución. Así como vos hablabas de lo que fue la administración deficiente del comercio exterior también durante 2 años y medio, 3, que nos sacó un de las reservas en general, digo, empresarios que adelantaron pago de deuda que vencían en 2027 y lo pagaron ahora para usar el dólar oficial y el Banco Central se lo dio, empresarios que llenaron galpones de importaciones y tienen ahora stock para 4 años de insumos y el Banco Central se lo dio. No solo el Banco Central, porque ahí se tenía que haber metido la Secretaría de Industria en algún momento. Y el reproche a Guzmán y Pese a ese tándem de haber dilapidado. Ese sigue siendo el presidente del Banco Central. Sigue siendo el único que no cambió nunca el puesto. 2 años de superávit comercial histórico, ¿no? Sí, claro. Y no hay dólares. Y no hay dólares. Corrijo el dato que muy bien me corregiste con elegancia para no dejarme usar. 6 años, no 6 meses. Era mucho, 6 años. 6 años. Lo había leído el 6. No retuve. Es que 6 años me parecía mucho tiempo. Que no crecía el consumo. Que no crecía el consumo. 6 años. Volviendo al anterior para redondear, va a haber que ponerse creativo para buscar dólares de otro lado. Puede ser un rep, una transferencia de DEX, lo que sea. Pero si además de eso se ajustan algunos tornillos, se deja de tener un estado bobo en la administración de los dólares y se empiezan a pensar pequeñas soluciones como esta del MEP de los turistas, que no era nada, era algo que era obvio que había que hacer desde hace tiempo, la necesidad de esa ayuda externa va a ser mucho menor. Es decir, la vas a seguir necesitando, pero en vez de 10.000 millones a lo mejor necesitas 5.000 o 4.000 y no es lo mismo conseguir 4.000 que 10.000. Sí, yo creo de todas maneras que se siguen pegando tiro en el pie, digo, la recompra de deuda me resulta absolutamente injustificada, no sé para qué están gastando esas reservas, no dio ningún resultado, el riesgo país al contrario subió, a mí me parece que tenían que haber dado cuenta la primera semana de que no servía y suspenderlo eso. Me parece que estaba asociado a una operación que no se hizo. Estaba asociado a una operación que no se hizo. No sé, que recomprar deuda que vence dentro de 5 o 6 años, no entiendo para qué. Bueno. Por eso, son cosas que en algún momento, yo creo que las mayorías populares no lo van a volver con este grado de sofisticación. Y está bien porque pero pero sufren las consecuencias. Hace 4 meses que se frenó el nivel de actividad o que cae levemente, eso lo van a notar, Por eso sufre las consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que se va a proponer el 11? Para cerrar, si quieren, sobre ese primer punto, van a proponer trabajar sobre las consecuencias, no sobre las causas, porque la urgencia electoral lo que urge son las consecuencias, es decir, cómo mejorarse de aquí a ahora. A ver, ¿viste cómo es? O sea, el electorado kirchnerista, lo único que le entusiasma es Cristina, todo lo demás, entonces por lo menos, si no es Cristina, que haya un proyecto que enamore, que seduzca, que ilusione, que esperance. Tiene que haber algo, a mí me parece bien. Casi que estás mencionando un candidato entonces. Con fe, con esperanza, con ilusión, ¿no? Bueno. No, Scioli no es mi candidato. No, pero digo, el que tiene ese mantra, el que tiene ese copyright, es Daniel. Bueno.